Bueno, ¿qué tal? Muy buenas. Mi nombre es Ángel Alejandro Torres 5 y hoy vamos a hablar sobre un poco de VIH. Dentro de sus generalidades, es un virus ARN positivo. Va a formar parte de la familia Retroviridae y van a existir dos especies de este virus. También hay que notar que en su estructura va a ser un virus icosaédrico, con una cáspide cónica. Dentro de su estructura viral vamos a tener que, como mencioné anteriormente, es un virus envuelto que va a contener fosfolípidos de la membrana celular humana. Algo muy importante dentro de esta envoltura es que va a contener unas proteínas, que son las glucoproteínas 120 y 41. Dentro de estas, se podría decir que la más importante es la glucoproteína 120, ya que va a tener varias funciones, como la adhesión a las células huésped, mediante la unión al correceptor, al receptor C4 y al correceptor de linfocitos T. Más adelante vamos a hablar cuáles son esos correceptores. Y la glucoproteína 41, que una vez, gracias a la unión de la glucoproteína 120 a la célula huésped, esta va a permitir la fusión con la membrana, por lo cual van a tener una función importante tanto en la unión como en la entrada a la célula. Y algo relevante dentro de esto es que los genes para la glucoproteína 120 mutan rápidamente, tienen variaciones significativas, por lo cual estas variaciones significativas van a dificultar la neutralización por anticuerpos. Continuando con la estructura viral del virus, tenemos que, como mencioné anteriormente, va a contener una cápside cónica, lo que hace referencia a que va a tener una forma de tipo cono de nieve, no completamente aplanado por la parte superior o por la parte superior e inferior, ¿no? Y va a contener múltiples proteínas que se van a conocer como proteína P24 y también una proteína P7, ¿no? Pero la más relevante es la P24. Esta, a diferencia de la glucoproteína 120, va a ser no variable, ¿ok? Pero sí se van a producir anticuerpos y a pesar de no ser variable, no van a neutralizar al virus. Caso contrario con la glucoproteína 120, la cual era variable y no neutralizan al virus. Y esta va a ser, perdón, la glucoproteína 120 era variable, ¿no? Y no se neutralizaban. En cambio esta, a pesar de ser no variable, no los van a neutralizar. Pero el hecho de ser una proteína no variable va a tener un dato muy importante, ya que se va a poder cuantificar los niveles en el cuerpo humano de esa proteína y también los anticuerpos contra esa proteína, ya que pues no van a ser variables. También va a contener dos copias del ARN. Recordemos que era un ARN positivo. Y va a tener tres proteínas, las cuales son muy importantes y van a formar parte de la fisiopatología y tratamiento de este virus, por lo cual es muy importante reconocer y su importancia durante la fisiopatología de este virus. La primera va a ser la ADN polimerasa ARN dependiente, o también conocida como transcriptasa inversa. Y su función va a ser simple, va a ser formar de estas cadenas de ARN que tenemos ADN. Por eso se le conoce como transcriptasa inversa, ¿no? Va a transcribir el ARN que tenemos a ADN. La segunda proteína va a ser la integrasa, la cual va a integrar el ADN previamente sintetizado al ADN de la célula huésped. Y la proteasa, la cual va a romper las proteínas sintetizadas por el ADN para formar la nueva estructura del virus y seguir contagiando. Dentro de las dos especies que vamos a tener que van a ser el VIH tipo 1 y VIH tipo 2, o por sus siglas en inglés, HIV tipo 1 o HIV tipo 2. Dentro de esto hay que reconocer que el VIH tipo 1 va a causar la mayoría de las infecciones alrededor del mundo. Esto es tan así, ya que incluso que cuando se menciona el virus del VIH, hace principalmente referencia a esta especie, ¿no? Engloba prácticamente el simple hecho de decir VIH. Pero el virus del VIH tipo 2 va a ser una causa importante de la infección en el oeste de África. Y como datos que comparten es que los dos se transmiten por contacto sexual y causan SIDA. Y van a tener ciertas diferencias en progresión y severidad. ¿Y por qué es así? El virus del tipo 1 es mucho más prevalente y tiene una mayor incidencia en casos. ¿Por qué? Esto es gracias a que es un virus mucho más contagioso, mucho más grave a la hora del transcurso de la enfermedad. Por lo cual, como vamos a ver más adelante, todo eso se relaciona con una mayor transmisión de este virus. Por lo cual va a ser mucho más prevalente el tipo 1. Y como el tipo 2 no va a ser
no va a progresar tan rápido y no va a ser tan severo, pues no va a tener una gran transmisión como el tipo 1. Y otro dato importante es que el grupo farmacológico de los NNRTIS no son efectivos contra el virus del tipo 2. Dentro del genoma del VIH hay que tener en cuenta que son 3 grandes genes, los cuales van a sintetizar la mayoría del virus. El gen GAG va a sintetizar las proteínas de la nucleocápside, el gen POL a las proteínas de la polimerasa y el gen EMP las proteínas de la envoltura. Y como lo tenemos aquí, el azul con el azul, el naranja con naranja y el rosa, pues no hay rosa, ¿no? Pero rosa con rosa. Y esto va tal que así. El gen GAG, como dijimos, va a sintetizar los genes de la nucleocápside, por lo cual va a sintetizar la proteína P27 y P24. El gen POL va a sintetizar todas las proteínas, tanto la integrasa, la transcriptasa inversa y la proteasa. Y el gen EMP va a sintetizar las glucoproteínas de la envoltura, que son 120 y glucoproteína 41. Y aquí viene la relevancia, ¿no? La importancia de la proteína proteasa, ya que como vemos, los genes van a sintetizar una gran cantidad de proteínas o polipéptidos, los cuales van a tener que ser incendiados por la acción de la proteasa. Igual, no, el ejemplo que tenemos aquí es la glucoproteína 120 y 41, ya que al ser sintetizada se le conoce como glucoproteína 160, pero a la hora de incendiar gracias a la acción de la proteasa se va a formar la glucoproteína 120 y 41. Ahora hablando sobre los otros genes del virus del VIH, vamos a tener que van a existir reguladores y auxiliares. Estos van a ser el TAT y el REP y van a servir principalmente para la replicación viral. El TAT va a ser un activador de los genes de transcripción para aumentar la síntesis de proteínas, ¿no?, del virus. Y el REP para transportar el ARN mensajero del núcleo al citoplasma de la célula. Dentro de estos otros genes que tenemos aquí abajo, vamos a tener el NEF, el VIP, el BPR, el BPU y BPX. Pero a diferencia de los anteriormente mencionados, es que no son requeridos para la replicación, porque son auxiliares. Por así decirlo, si los tenemos, qué bueno, y si no, pues muy mal. Pero dentro de estos, el más estudiado y el que se le conoce más, por así decirlo, su función es el gen NEF. El gen NEF va a tener la función de disminuir el conteo de CD4 en las células, teniendo en cuenta que el conteo de CD4, haciendo referencia a la proteína no propiamente dicha de CD4, y la MHC clase 1 en la superficie de los linfocitos T. Como más adelante hablaremos, existe un tropismo específico hacia diferentes células por el virus del VIH. Uno de estos va a ser los linfocitos T, ¿no? Linfocitos T. Y estos van a ser CD4 especialmente, ¿no? CD4. Y pues van a tener, igual que todas las células nucleadas, su MHC. MHC clase 1. La importancia de esto es que primero el CD4 va a disminuir y no va a permitir una acción inmunitaria, permitiendo una unión a correceptores, ¿no?, con las diferentes células. Pero más importante aquí es el MHC clase 1, ya que a la hora de estar disminuido no va a poder presentar las proteínas virales dentro de la célula, que se van a encontrar dentro de la célula, por lo cual no se van a poder desplegar hacia la membrana celular y no van a poder reaccionar con las células T CD8 y no se va a poder provocar una correcta respuesta inmunitaria contra estas células CD8 contra las células tipo CD4 infectadas. He aquí la importancia, ¿no?, de este gen NEF. Ahora hablando propiamente del tropismo del virus del VIH, vamos a tener que, como mencioné anteriormente, la glucoproteína 120 se va a unir al CD4, ¿no?, y a un correceptor del linfocitos T. Y esos correceptores son el CCR5 y el CXCR4 y son utilizados para la entrada del virus. El tropismo por CCR5 hace referencia a que la célula se va a unir principalmente a los que contengan el correceptor CCR5. ¿Y cuáles van a ser estos? Van a ser monocitos, macrófagos y pueden infectar células dendríticas. Y aquí un punto muy importante que vamos a comentar. Todo esto de manera temprana, o sea que estas células que tenemos aquí van a ser durante la infección temprana. Y el tropismo por CXCR4 va a ser a linfocitos T.
y va a ser en estadios tardíos de la infección. Y un punto importante durante esto es que mutaciones en los genes del CCR5 se han asociado a una menor susceptibilidad por la infección del virus del VIH. Tanto así que en personas homocigotos que tienen absencia total del gen CCR5 son inmunes, por así decirlo, al virus del VIH. Pero personas que son heterocigotos, que tienen poca cantidad de proteína CCR5, son susceptibles al virus del VIH, pero tienen una progresión mucho más lenta de este virus. La fisiopatología del virus del VIH es muy importante, como se mencionó anteriormente, pero para esto hay que tener en cuenta todo lo anteriormente mencionado, proteínas, enzimas y todo esto, para poder tener un mapa mental y ahora sí darle forma, ya que una vez que entra el virus hacia el cuerpo, se va a unir hacia las células del tropismo específicas, ya sean las de CCR5 o las de XCR4. Y esto se va a formar gracias a la glucoproteína 120, la cual se va a unir a CD4 y a su correceptor, ya sea el CCR5 o el XCR4. Una vez hecha esta unión dentro de la glucoproteína 120 con el receptor y el correceptor, la glucoproteína 41 va a permitir la fusión de las membranas de la envoltura celular con la envoltura del virus. Una vez esto, se va a romper la cápside y va a dejar el material expuesto del virus. Y el material expuesto del virus van a ser el ARN. Este ARN, gracias a la acción de la transcriptasa inversa, se va a formar ADN. Y este ADN se va a unir al ADN de la célula huésped, gracias a la acción de la integrasa. Durante los procesos de transcripción y traducción se van a sintetizar las proteínas víricas. Durante esta traducción de las proteínas víricas se van a formar grandes polipéptidos, grandes cadenas proteicas, ¿no? Y gracias a la acción de la proteasa se van a romper o se van a incendiar. Una vez incendidos se van a formar las proteínas, las enzimas necesarias para la multiplicación del virus. Y a la hora de la unión de la cápside con las proteínas y la acción de la envoltura de la célula huésped, va a salir el virus de la célula o ahora un nuevo virus, ¿no? Gracias a todo esto anteriormente mencionado. Y todo esto viene a relevancia y a colación, ya que, como podemos ver, tenemos aquí varios puntos, ¿no? Antagonistas del CCR5, NRTIs, no NRTIs, integrasa inhibidores, sorpresa inhibidores, porque todas estas enzimas y estos procesos que se van a realizar durante la fisiopatología del virus del VIH son inhibidos por los diferentes fármacos, y es muy importante tener en cuenta todos estos puntos que acabo de mencionar. Hablando propiamente de la transmisión del virus, vamos a tener que van a existir por contacto con fluidos o contacto sexual, y también con exposición con sangre contaminada. Pero dentro de la exposición con sangre contaminada, solo el 0.3% de los accidentes con jeringas contaminadas del virus del VIH van a terminar en una infección del virus. Y también durante madre e hijos. Durante esta etapa, ¿no?, de madre e hijos van a existir 3 procesos en los cuales se puede infectar el bebé: durante un proceso transplacentario, durante el parto o por amamantar. Algo importante es que durante la transmisión, ¿no?, hay cosas que favorecen, ¿no?, esa transmisión, y esto va a ser la carga viral. Y una carga viral menor a 400 copias, hace muy poco probable un contagio, ¿no?, de una persona hacia otra persona. Y hay otros aspectos anatómicos que favorecen también o desfavorecen a la transmisión de este virus, que son la circuncisión, la cual se reduce la infección en hombres, ¿no?, el hecho de estar circuncisado. Pero dentro de cosas que favorecen la transmisión, vamos a encontrar que coinfecciones con diferentes patógenos, ya sea sífilis o otras bacterias, van a favorecer, ¿no?, a la transmisión del virus del VIH. Y hablando un poco de estadística, vamos a tener que durante el contagio, ¿no?, de madres e hijos, donde se va a encontrar una mayor probabilidad de contagio hacia el bebé, va a ser durante el amamantar, ya que va a ser más probable que durante estas 2 etapas, ¿no?, de transplacentaria y durante el parto. Y referente a lo de la carga viral, entre mayor carga viral, más probabilidad existe de una transmisión del virus. Hablando un poco más adelante de esto y referente
a esta imagen que tenemos aquí de los nódulos linfáticos, hace interesante saber de que una vez que nosotros tenemos un tratamiento de terapia antirretroviral, ¿no? Y tenemos un paciente con carga viral disminuida y un conteo de CD4 elevados, porque es que esta persona se vuelve a infectar. Eso es un dato curioso, ¿no? Ya que las células dendríticas que también van a ser infectadas durante la transmisión de este virus se van a desplazar, ¿no?, hacia las células del nódulo linfático. Y estas, por vía parácrina, se podría decir que pueden contagiar a las células CD4 y a las otras células macrófagos y monocitos. Pero alguna particularidad de la terapia antirretroviral es que va a tener poca permeabilidad hacia los nódulos linfáticos, por lo cual podremos decir que todas las células contagiadas del virus del VIH que se encuentran en los nódulos linfáticos van a ser, por así decirlo, inmunes hacia la terapia antirretroviral. Y en estos casos, ¿no?, el paciente que tenga un conteo o una carga viral disminuida, y por así decirlo, un paciente sano, ¿no?, pero con VIH, este material inmunitario de células que van a estar contagiadas del virus del VIH, porque no van a estar expuestas hacia la terapia antirretroviral, son las que van a ser capaces de, por así decirlo, revivir la infección, ya que una persona, si dejara la terapia antirretroviral, todas estas células dentro del nódulo linfático van a ser capaces de poder revivir toda esta infección dentro del cuerpo. Hablando ahora sobre los marcadores de la infección, vamos a tener que van a existir dos marcadores de la infección muy importantes, los cuales van a ser el conteo de células T CD4 y la carga viral. Estos marcadores van a ser una representación, por así decirlo, cuantificada de cómo se encuentra la infección en el paciente, ya que, como dije, va a existir un tropismo de las células T CD4, por lo cual esta multiplicación dentro de estas células va a provocar una muerte. Y el conteo normal sería de 1000 células por milímetro cúbico. Y una definición clínica de SIDA sería una disminución menor a 200 de esas células TCD4. Y conocer el conteo de este va a ser muy importante para la profilaxis contra infecciones oportunistas. Y la carga viral va a ser la cuantificación de ARN del virus del VIH. Y este va a servir para monitorear la terapia, saber si está yendo bien, si no está yendo bien, si hay que hacer cambios o si hay mutaciones que no permitan actuar a la terapia correctamente. Ahora, hablando sobre la sintomatología del virus del VIH, vamos a tener que van a existir, por así decirlo, tres cuadros: un cuadro agudo, un cuadro latente y un cuadro conocido como SIDA. Haciendo referencia primero al cuadro agudo, vamos a tener que solo del 10 al 60% de los pacientes van a cursar con una infección inicial asintomática, por lo cual el resto sí va a padecer un cuadro agudo. Pero como vemos, es o la mayoría de los pacientes cursan con un cuadro agudo dentro de la estadística, ¿no?, o solo la mitad van a cursar con un cuadro agudo. ¿Y cómo podemos nosotros conocer o diferenciar un cuadro agudo del virus del VIH? Ya que este se va a dar a 2 a 4 semanas después de la exposición con el virus y va a estar constituido por fiebre, mialgias, dolor de garganta y adenopatía, y un rash maculopapular que se va a encontrar a veces. Y se le conoce como un cuadro tipo mononucleosis o también como cuadro tipo influenza. Y esta adenopatía se considera que va a ser principalmente cervical. Otro dato importante es que vamos a encontrar úlceras vocales, que son un dato importante a la hora de diferenciarnos también una faringitis viral. Y dentro del estadio agudo y latente vamos a encontrar fiebre, linfadenopatía y diarrea. Ahora, hablando propiamente del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o también conocido como SIDA, este lo vamos a encontrar de 8 a 10 años después de la exposición con el virus. Y clínicamente podríamos definir nosotros como SIDA a un conteo de células TCD4 menor a 200 por milímetro cúbico, o una enfermedad definitoria, o sea, un paciente donde nosotros encontramos tal vez alguna de estas: toxoplasmosis, neumonía por neumocistis, esofagititis o Kaposi o sarcoma de Kaposi. Y la sintomatología va a ser dependiente a la infección oportunista o a las infecciones oportunistas que nosotros encontremos durante el momento de la inspección o evaluación del paciente. ¿Y cómo va a cruzar a través del tiempo el virus del VIH? Como mencioné, vamos a tener, por así decirlo, 3 estadios del virus: una fase aguda, una fase latente y el SIDA propiamente dicho. Y esto va tal que así: una vez que nosotros tenemos una infección primaria, nuestro conteo de CD4 va a estar a manera normal, aproximadamente de 1000, y la cantidad del virus
del ARN viral pues realmente va a estar prácticamente nula durante la primera parte de la infección. A comienzo del paso de las semanas, estos van a decir que van a tener cambios inversos. El conteo de CD4 va a disminuir, pero la cantidad de ARN viral va a aumentar. Todo esto lo vamos a encontrar como un pico de aumento o disminución durante el primer mes, que coincide con la fase aguda del virus o la sintomatología aguda. Durante este estadio agudo vamos a encontrar que va a existir una respuesta inmunitaria hacia el virus y va a mantener al virus en un estado de latencia. Y este estado de latencia se le va a conocer como set point, o bueno, este estadio donde llega el estado basal, ¿no? Hasta donde va a llegar el conteo de CD4 y la carga viral. Este set point, o por decirlo, o punto basal, va a ser muy importante, ya que si nosotros mantenemos este punto basal de virus de carga viral muy elevada, vamos a tener una progresión mucho más rápida. De igual manera, si nosotros tenemos un punto basal de CD4 en estadio de latencia muy, muy bajo, vamos a tener una progresión muy rápida del virus, por lo cual a nosotros nos favorecería mantener una carga basal en estado de latencia de una carga viral muy baja y una carga de CD4 muy elevada. Y ese estado de latencia o este tipo de set point o estadio basal va a estar formado por dos factores, tanto por factores del virus y dependientes del huésped. Y se ha encontrado una relación con un aumento o disminución de la carga viral, bueno, principalmente de la carga viral, o un set point o un estado basal mucho más favorable gracias al gen HLA B 5701. Con este gen se ha encontrado una mayor respuesta inmunitaria, ¿no?, hacia el virus del VIH. Y hablando propiamente del diagnóstico del virus del VIH, vamos a ver que van a existir pruebas antiguas que van a ser el ELISA y Western Blot, que una de sus desventajas era que eran solo sobre anticuerpos. Pero las recomendaciones actuales de la CDC son combinaciones de antígeno y anticuerpo, las cuales también se le conocen como cuarta generación. En estas pruebas se van a reconocer antígenos P24 o la proteína P24 y anticuerpos del VIH. Si es positivo, se va a tener que diferenciar entre si es una especie de tipo 1 o especie de tipo 2. Actualmente existe una prueba de quinta generación, pero no se encuentra actualmente en las guías, ¿no? Y por eso mantenemos aquí como la prueba de cuarta generación como la recomendación actual. Y esta prueba tiene la particularidad que se va a poder realizar 14 días después de la transmisión del virus. Y en un esquema que haría algo tal que así. Nosotros vamos a tener un cuadro o una sospecha de una infección del virus de VIH. Y vamos a realizar la prueba de la cuarta generación con antígenos y anticuerpos contra la proteína P24. Si esta es no reactiva, se descarta completamente el que padezca el paciente el virus de VIH. Si es reactiva, vamos a tener que ahora diferenciar si es un virus del VIH tipo 1 o tipo 2. Ahora hablando del diagnóstico del VIH, vamos a tener que van a existir dos grupos especiales, los que cursan con un VIH agudo y los pacientes que se encuentran en estadio perinatal. Los pacientes que cursan con un cuadro agudo no vamos a poder hacer la cuarta generación, porque en sí no van a existir estos anticuerpos contra el VIH, por lo cual vamos a tener que hacer una prueba de ARN o una carga viral. Y si tendríamos un paciente positivo, se va a encontrar elevada la carga viral. El problema va a ser en los pacientes perinatales con VIH, ya que estos van a contener anticuerpos contra el VIH que son maternos y estos van a persistir por meses. ¿Y qué tantos meses? En pacientes menores a 18 meses, esta prueba es la que vamos a tener que realizar nosotros. ¿Por qué? Ya que la mamá va a poder trasplantar esos anticuerpos que ya van a tener contra el virus del VIH hacia el bebé, porque van a ser de tipo IgG. Por lo cual nosotros a este grupo de pacientes vamos a tener que realizar una prueba de PCR contra VIH, porque se va a encontrar elevada, por así decirlo, la prueba de cuarta generación o la de anticuerpos y antígenos en este grupo de pacientes. Ahora, hablando sobre las infecciones oportunistas, vamos a encontrar que van a existir varias infecciones oportunistas. Y estas van a ser la neumonía por neumocistis,
meningitis por criptococo, toxoplasmosis, diarrea por cryptosporidium, sarcoma de Kaposi, Mycobacterium avium y la cándida. Y hablando sobre el tratamiento del VIH, vamos a ver que las nuevas guías recomiendan tratar a todos los pacientes. ¿Y por qué las nuevas guías recomiendan tratar a todos los pacientes? Anteriormente se recomendaba solo tratar a los pacientes que se encontraban menor a 500 copias, bueno, menor a 500 CD4, ¿no?, en conteo de CD4. Ahora realmente cualquier paciente o con cualquier conteo de CD4 se recomienda un tratamiento. Y ese tratamiento se le conoce como terapia antirretroviral. Y esa terapia antirretroviral usa como pilar o base de este tratamiento a los inhibidores de la transcriptasa inversa por nucleótidos. Y ya sea alguno de los inhibidores de alguna parte de la fisiopatología que acabamos de mencionar anteriormente del VIH. Pero como pilar son estos, ¿no? Los NRTAS. Esos son los pilares, ¿no?, de la terapia antirretroviral. Pero van a existir mutaciones en los genes que van a ocurrir a través del tiempo por la terapia y van a requerir cambios en el régimen terapéutico, porque pues el virus va a mutar y no va a favorecer los regímenes terapéuticos que están utilizando. Ahora hablando sobre el síndrome inflamatorio de reconstitución inmune, o también conocido como SIRI, este hace referencia a si nosotros tratamos un paciente o si damos el tratamiento de VIH, este va a causar un aumento de los síntomas infecciosos. Y esto puede ocurrir en infecciones previamente no diagnosticadas. Por ejemplo, los casos de que tengamos un paciente con tuberculosis en ese momento, o de meningitis por criptococos, o incluso una meningitis tuberculosa, y que no esté diagnosticado. Nosotros encontramos el diagnóstico de VIH y tratamos el VIH, y lo que va a pasar es un aumento de los síntomas infecciosos. Ya ve que va a causar una sobrereacción del sistema inmunitario contra el virus, ya que por así decirlo nosotros teníamos una respuesta inflamatoria disminuida, ¿no?, hacia este patógeno. Pero a la hora de nosotros aumentar el conteo de CD4 por la terapia, va a aumentar esta respuesta inflamatoria y va a causar este famoso síndrome. Por lo cual, lo que se recomienda en este síndrome es de que a nosotros, al tratar al paciente con estas patologías, ¿no?, ya sea tuberculosis o meningitis por criptococo, sea de que empecemos en la línea esta de tiempo los antibióticos y posterior a 2 a 3 semanas, digo de 2 a 8 semanas, comenzar la terapia antirretroviral. Para evitar este síndrome y no de manera errónea. La manera errónea sería encontramos el diagnóstico de un paciente de VIH y encontramos también el padecimiento de tuberculosis y empezar a la par también durante la terapia de antibióticos el antirretroviral. Esto sería lo incorrecto. Entonces ya conocemos estos datos y por mi parte sería todo. Muchas gracias y esperemos próximamente seguir viendo más temas de microbiología más adelante. Muchas gracias.